Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a 21 Noticias. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a analizar la misión de la OEA que ya está pronto a arribar nuestro país. Pero ¿qué es lo que va a pasar en esta reunión que va a tener la OEA con diferentes instituciones? Bueno, en su agenda ya se incluyó a la Fiscalía de la Nación y a la Defensoría del Pueblo, un importante punto que se estaba reclamando a través de las redes sociales cuando empezó a circular este documento donde se recomendaba, un documento que, según fuentes de Perú 21, había salido de Cancillería y que se recomendaba que esa reunión con la Fiscalía de la Nación no se dé. Pero ya la OEA se ha pronunciado y ha dicho que sí se va a reunir con la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo. Entonces, estamos conectados con Walter Albán. Él ha sido ministro del Interior, pero también ha sido en su momento representante del Perú ante la OEA. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias. A disposición para lo que tengan a bien consultar. Ahora sí, ya teniendo una mejor, eh, una mejor visión de lo que va a ser esta agenda, todavía la Asociación de Periodistas de Radio y Televisión está esperando también una confirmación en esta reunión, pero ya se confirmó al menos lo que al inicio se estaba pidiendo, que era la reunión con la Fiscalía de la Nación, que era el otro punto, y también con la Defensoría del Pueblo. ¿Qué le parece esta información? Bueno, Mayra, creo que en efecto, cuando circuló la primera versión de una agenda que no incluía al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo entre las instituciones del Estado, esto llamó la atención de muchos, resultaba sorprendente. Después pudo conocerse de que no se trataba de una información oficial, y creo que ha hecho bien la propia OEA, independientemente de cuáles hayan sido las sugerencias de la Cancillería, de definir con mucho mayor amplitud qué instituciones del Estado y cuáles también de la sociedad civil tendrán que ser escuchadas para que tengan un balance completo de la situación y esto les permita cumplir con su mandato, que no es otro que hacer un informe de lo que viene ocurriendo en el Perú y ver la manera de que la organización pueda contribuir a, por lo menos, tratar de buscar salidas a la crisis institucional que sin duda vivimos en el Perú. ¿Cree que esta misión, ahora sí, con los hechos que estamos conociendo, va a tener una mejor amplitud de las informaciones? ¿No se va a guiar solamente por lo que dijo el presidente Pedro Castillo en esta carta, en esta petición de activación de la Carta Democrática? Definitivamente, porque la Carta Democrática ha previsto que son los gobiernos los que solicitan a la organización que pueda intervenir. Y de eso se valió el gobierno del presidente Castillo para tratar de alguna manera de responder a lo que venía ocurriendo en el país y muchos entendieron que esto suponía que ya había un compromiso de la OEA de respaldar al gobierno, pero no es así. La Carta Democrática tiene como fondo defender la institucionalidad, la democracia, y en esto pues no hay, como hemos dicho en el Perú, buenos y malos. Hay malas actuaciones por parte del Ejecutivo, por parte del Congreso. Yo diría incluso que en algunos aspectos el propio Ministerio Público ha fallado en su manera de actuar, pero hay la necesidad de que todo esto sea considerado y que sobre todo en un momento de una crisis tan álgida, donde ya los errores se suman unos tras otros desde distintos lados, se escuche a la sociedad civil, porque creo que allí es donde hay mayor ponderación, mayor claridad de qué es lo que está pasando y cuáles podrían ser las posibles salidas, ¿no? ¿Cómo cree usted que la misión de la OEA pueda leer los últimos acontecimientos en nuestro país? Porque desde que se hizo este consejo de la OEA, donde se votó por activar esta carta democrática y mandar una misión, ha pasado varias cosas. Por ejemplo, la presentación ayer del premier Aníbal Torres de un momento a otro ante el Congreso de la República pidiendo una cuestión de confianza por una derogatoria a una ley que decía que era antirreferéndum, cuando esta ley solamente precisaba lo que ya estaba en el artículo 206 de la Constitución. Entonces, ¿cómo cree que va a tomar la OEA estos últimos acontecimientos? Yo creo que lo que ha hecho el presidente del Consejo de Ministros, que es prácticamente un espectáculo, ¿no? Lo que montó,
sabiendo perfectamente que esto no lo conduce a nada, de alguna manera equilibra el error en el que incurrió el Congreso de darle cabida a esta absurda acusación por traición a la patria al presidente Castillo, y que justo fue tramitada, ¿no es cierto? O sea, esto comenzó a tomar impulso precisamente cuando se anunciaba la visita de la OEA. En realidad, cualquier persona medianamente informada y con criterio e imparcial tendría que considerar que el Congreso entonces estaba buscando cualquier pretexto para deshacerse del presidente Castillo. Yo creo que el gobierno en ese momento tenía un punto a favor por lo que podríamos decir coloquialmente, metida de pata del Congreso. Pero con lo que ha hecho ahora el señor Torres, ha equilibrado un poco las cosas y hace ver, como dije antes, que acá no hay buenos y malos, hay responsables de esta crisis y esos están tanto en el Ejecutivo como en el Congreso. La crisis se está agudizando aún más porque todavía en la próxima sesión del Pleno van a ver esta cuestión de confianza y no sabemos si todavía hasta ese entonces la misión de la OEA va a estar en nuestro país. Imaginamos que sí, reuniéndose con diferentes actores, pero mientras tanto también hay un clamor de la ciudadanía de adelanto de elecciones generales. Sí, yo creo que lo que se puede esperar de la OEA es, si hay la disposición de los diversos actores en el Perú de pedir que esta organización pueda contribuir a buscar una salida, entonces es un trabajo que no solo se agote con el informe que presentará esta misión ante el Consejo Permanente de la organización después, sino que ese informe pueda incluir recomendaciones, como por ejemplo abrir una mesa de diálogo en el Perú que ponga varios puntos de agenda importantes, y yo diría que entre ellos no podría de ninguna manera estar fuera lo que significa el llamado a elecciones generales, luego de tomar una decisión para recortar los mandatos tanto de Ejecutivo como de Congreso, y también, ¿por qué no?, acompañar esto de algunas modificaciones tanto constitucionales como legales que nos coloquen en mejor situación para esas elecciones generales, ¿no? Yo creo que esto sería lo óptimo. Lo que, sin embargo, puede ocurrir es que si acá no hay vocación ni voluntad de poder establecer esa mesa, poder aprovechar la intervención de una organización como la OEA, pues esta oportunidad se pierda y continuemos en esta crisis tratando de ver los propios peruanos cómo salimos de ella sin contar ya con esta cooperación o colaboración, porque la OEA no puede resolver nada por su cuenta. Claro, y es lo que también se está analizando, ¿no? De parte del Ejecutivo, el presidente no quiere renunciar, quiere continuar su mandato hasta el 2026 y lo que se sospecha con este planteamiento de cuestión de confianza es que se estaría eliminando, entre comillas, digo, las balas para ir por una disolución del Congreso que es una amenaza en esta arista. Pero también del otro lado, de parte de los congresistas, tampoco se quieren ir porque tampoco buscan una salida a esta crisis. No han visto hasta ahora el proyecto de adelanto de elecciones, que es lo que se estaba pidiendo, de varios congresistas que se sumaron a esta pretensión, pero estamos entrampados. Entonces, ¿qué podría pasar? Porque lo que puede recomendar la OEA, como usted lo ha mencionado, no es vinculante. Así es. Bueno, lo que creo que debiera ocurrir es que la sociedad civil ya comience a tomar una, digamos, iniciativa mucho más fuerte, ¿no? En ese sentido, creo que la convocatoria o el pronunciamiento que hizo esta coalición ciudadana, donde hay más de 200 organizaciones que están lideradas, entre otras, por la Asociación Civil Transparencia, creo que nos marcan un poco la pauta. Tendremos que ver la manera de presionar a este Congreso que tome las decisiones que corresponden y recordar que para acortar mandatos y convocar elecciones generales, esto es una decisión del Congreso, acá el Ejecutivo no tiene nada que hacer. Y por supuesto que el Ejecutivo, a través de el señor Torres en este momento, intenta pues asustar, digamos, a un Congreso que se ha mostrado torpe y yo diría que hasta pusilánime, porque en cualquier situación en la que esto se hubiera manejado con seriedad, el señor Torres no debería continuar un minuto más y junto con él casi todo el gabinete, porque la verdad que hay muy poco que rescatar. Eh, no sé incluso si estoy siendo generoso en este sentido. Creo que
esta situación es la que está aprovechando, pero de acuerdo a las reglas que rigen en este momento, el Ejecutivo no va a poder entrar a esta disolución en la que tiene, parece, asustados algunos congresistas. Pero la verdadera salida a una situación de entrampe que no hace sino hacerle más daño al país y a la ciudadanía, ¿no es cierto?, es buscar esta fórmula de un adelanto de elecciones como lo ha manifestado el pronunciamiento de esta coalición ciudadana, y creo que tendríamos que encaminarnos por ahí. Yo estoy convencido que la OEA va a conversar con quienes representan a esta coalición y se va a poder advertir de que esa es la única fórmula institucional que nos permitiría una salida bastante viable y además que nos haría o nos colocaría en una situación totalmente distinta a la que nos encontramos en este momento, francamente, de empantanamiento, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Perú 21 TV analizando la situación. Ya el 20 viene la misión de la OEA, se ha invitado también a congresistas, han sido convocados para que sean parte de esta reunión. La Fiscalía de la Nación va a estar de todas maneras, la Defensoría del Pueblo también, pero vamos a ver con qué otros actores se reúne. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien, era entonces Walter Albán, exministro del Interior, pero también ha sido representante del Perú ante la OEA. Nosotros vamos a regresar con más información.